Bueno, pues gracias, Luisa. Elvira, muchísimas Se ha ido Paco, ¿no? Ha desaparecido. Sí, ha salido. Se vuelve a conectar un segundo. Está ahí apareciendo ahora. Ya estoy aquí. Perdón, que es que se ha salido. Estas cosas del Zoom. Gracias, decía Luisa, por tus palabras. Gracias, Elvira, por estar con nosotros, porque nos hace mucha ilusión. Como decía Luisa, en mi caso también hay como conexiones contigo, con tu obra, por los diferentes Cervantes por los que he ido pasando. Hemos leído fragmentos de tus novelas, fragmentos de tus relatos y bueno, por eso cuando Jesús me propuso, nuestro gestor cultural me propuso el que fuera yo el que te hiciera las preguntas, me pareció un honor. Bienvenida, como te decía. Y nada, lo que vamos a hacer es básicamente mantener un encuentro, una charla. Te voy a ir haciendo una serie de preguntas y bueno, pues tú nos vas a ir contando. Se trata un poco de que el público checo e hispanohablante que está ahí al otro lado pues pueda escucharte y pueda conocerte más como persona, como autora, etcétera, ¿no? Y bueno, también invito al público que está con nosotros a que bueno, si quiere hacer alguna pregunta, pues que la haga por el chat y te la transmitimos bueno, pues nos gustaría que el encuentro fuera, pues eso, coral y que también tuvieran esa oportunidad bueno, al hilo de lo que nos vayas contando, pues preguntarte inquietudes, curiosidades, aquello que les apetezca. Como te decía, vamos a tener como tres bloques. El primer bloque es un bloque así como más personal, Elvira como persona, sí, por llamarlo de alguna manera. En el segundo bloque nos vamos a centrar en la obra, en todas las novelas, libros de relatos y demás que has escrito. Y en la última, pues vamos a hablar un poquito más del fragmento, bueno, del relato que nos vas a leer, Estricnina, que está incluido en La isla de los conejos, este último libro de relatos. Y bueno, pues las preguntas irán como más relacionadas con ese relato. Pues Elvira, empiezo con la primera pregunta de ese primer bloque, como te decía, más personal. Decía Luisa que eres filósofa de formación, has sido editora en Caballo de Troya, escritora de novelas, de relatos, de blog, profesora de escritura en escuelas tan prestigiosas como Fuente Taja. Si tuvieras que definirte a ti misma, ¿cómo lo harías y con qué etiquetas te identificarías más de todas estas? Bueno, pues antes que nada, daros las gracias al Instituto Cervantes de Praga, a Luisa Fernanda, a ti Paco, a todos los que habéis participado y habéis hecho posible este encuentro y me habéis invitado. Para mí es un honor estar aquí. Y, y bueno, yo me definiría, o sea, yo si tuviera, no sé si me definiría de alguna manera, pero de todo eso que has mencionado, eh, para mí todo es superfluo excepto escribir, o sea, escribir y leer. O sea, puedo prescindir de dar clase de escritura, podría haber prescindido de haber estudiado filosofía, podría haber prescindido de, qué sé yo, escribir blog. El blog lo tengo un poco muerto, todo hay que decirlo, porque estoy intentando convertir ese material en un libro y estaba, bueno, ya veré qué hago con el blog. Pero sin duda lo que yo jamás dejaría de hacer sería escribir, porque es lo que me gusta y lo que bueno, lo que es una vocación que yo tengo desde hace mucho, vamos, desde que soy niña, básicamente. Entonces, no sé si uno se puede definir como escritor o escritora, porque siempre suena como muy pretencioso, pero desde luego a mí me hace feliz escribir y lo demás, bueno, obviamente hay muchas cosas que me hacen feliz también, pero a través de la escritura yo me siento que siento una necesidad hacia ella, o sea, no podría prescindir, sería, o sea, no me gustaría vivir sin la escritura. De acuerdo. ¿Qué puedes contarnos, Elvira, de tu experiencia
como editora, de esa persona que está en una editorial eligiendo quiénes van a ser esos escritores, esas personas felices, como tú las has definido, que van a tener la oportunidad de contar su obra, ¿no? De hacerla llegar a los lectores. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese 2015? Luego también has ido haciendo cositas, ¿no? Te vemos en diferentes historias también muy relacionadas con la edición, pero ¿cómo fue ese año? ¿Cómo fue ese año en el que estuviste como más intensamente involucrada con la edición, ese 2015? Pues fue un año, mira, fue un año que está bien haber vivido por tener la experiencia de lo que es ser editora, pero yo no volvería a ser editora nunca más en mi vida. Porque fue un año donde apenas pude escribir. Y yo en el momento que algo me impide escribir, lo empiezo un poco como a odiar. El caso es que la tarea de editor es una tarea absolutamente vocacional, es lo que yo descubrí ahí, que también un editor necesita de tener un impulso muy fuerte hacia, bueno, hacia dar a conocer manuscritos que además no son tuyos, o sea, son manuscritos de otras personas. Entonces, yo me di cuenta que primero que alguien que edita es una persona orquesta porque tiene que atender a muchísimos factores, desde hacer un poco de psicólogo con sus autores hasta atender prensa, hacer relaciones sociales, porque el libro, aunque sea del autor, pasa por el editor en su presentación a la sociedad. Entonces, toda esta parte social, incluso toda la psicología del autor con su relación, en relación con la sociedad, pasa por el editor. Y entonces es muy, muy intenso. Es muy bonito, por otra parte, porque te obliga a tratar de entender, te obliga a leer de otra manera. O sea, un editor no lee como lee un autor ni como lee un lector, sino que el editor lee valorando primero si el manuscrito merece la pena ser publicado. O sea, estás leyendo digamos, con tu aparato de juicio y de prejuicio ahí bien funcionando. Y además, muchos de los libros que presentan los autores todavía no están del todo acabados, con lo cual tienes que también leer viendo qué posibilidades tiene el libro de mejorarse, ¿no? Es decir, el editor edita el texto. No siempre es necesario editar el texto, pero muchas veces en realidad sí que se necesita limar algunas cosas. A un libro es un proceso donde participan muchas personas, a pesar de que lo fundamental del libro es del autor, o sea, eso no hay ninguna duda porque sin autor no habría libro. Sin embargo, luego en el proceso de final, de acabado de un libro pueden participar muchísima gente. Y ahí el editor es un peso pesado, ¿no? O sea, para ver, bueno, para testar el manuscrito. Una gran responsabilidad, sin duda. ¿Cómo elegiste a esos autores que publicaron en Caballo de Troya en ese 2015? Y si hay alguno con el que tuviste una relación así como especial, hubo, no sé, algo, una química diferente. Pues, bueno, esos autores, o sea, yo tuve muy poco tiempo para elegir los libros. O sea, recuerdo que me dieron 3 meses para tener los 3 primeros libros. 3 meses es muy poco. Pero bueno, gracias a que tengo bastantes amigos que escriben y digamos que hay una red de gente que sabes que está escribiendo y que, bueno, les has leído algo, sabes que no están publicados o que han publicado en editoriales muy chiquitas. O tom, co se publikuje, na čem pracují. A tak tato síť, kterou jsem měla, mi pomohla vlastně mít. Manuscritos que llegan a una editorial, aunque alguno pasa finalmente el filtro, mi experiencia en Caballo de Troya, pero también por lo que me han contado otros editores, es que muchas veces los manuscritos llegan por otras vías distintas a la habitual o a la que parece la habitual, que es la de mandar los manuscritos a la editorial. Esas otras vías son recomendaciones de otros autores, qué sé yo, hay editores que, por ejemplo, van a másteres de escritura creativa de las escuelas de escritura y en los másteres se dejan asesorar por los profesores
si hay algún alumno especialmente brillante, los profesores le pueden decir al editor o editora que vaya al máster, que lo que está haciendo esa persona merece la pena. ¿Por qué es así? Bueno, en general porque también a una editorial llegan una cantidad de manuscritos tan enorme que hay un proceso de cribado que es, digamos, bastante despiadado. Es decir, en muchas editoriales lo que hay para seleccionar los manuscritos son una reunión de varios lectores y se leen a lo mejor las 3, 4, 5, 6 primeras páginas y los que no pasan esa criba no pasan. Y luego además es que a las editoriales llegan manuscritos que no os podéis imaginar. ¿Cómo decir? Hay una cantidad de gente escribiendo que no son escritores. O sea, a mí en mi año de Caballo de Troya me llegaban memorias de jubilados, gente que escribía novelas de fantasía pero para fantasía para adolescentes. O sea, hay mucha gente que enviando a lo loco a cualquier editorial todo lo que hace, ¿no? Me llegó incluso un manual de la ESO, me llegó un libro de cocina. Wow. O sea, gente que te envía su manuscrito, bueno, porque es una editorial, ¿no? Pero no se informan de qué tipo de libros se publican en esa editorial. Entonces, ¿qué pasa? Que llega una cantidad ingente de material, ¿no? Y bueno, hacer la criba pues tiene su aquel. Y en fin, no sé, ya no me acuerdo ni qué me habías preguntado. Sí, Me he bueno, puesto si a hablar. destacarías algún nombre, algún autor que destacarías especialmente de ese grupo. Bueno, para mí todos De to- son, digamos, ya que son mis autores, son especiales, ¿no? Sí que es cierto que con algunos autores en concreto, pues el libro son libros que yo ya había trabajado con ellos en tutorías o en mis clases. O sea, por ejemplo, Gabriela Ibarra, que publicó un librito que se llama El Comensal, que fue un libro que tuvo muy buena fortuna, que narraba el secuestro y asesinato de su abuelo por ETA. Y bueno, fue un libro que ganó el premio Euskadi de literatura y, en fin, fue un libro que tuvo una suerte impresionante, ¿no? Para ser un primer libro y además una editorial chiquita como Caballo de Troya, ¿no? Y ese libro yo venía trabajándolo con Gabriela desde hacía como 2 años, sin saber que yo iba a ser editora. O sea, porque yo lo trabajaba como profesora. Entonces luego cuando me vi en la posibilidad de poder editarlo, pues me alegré muchísimo. Bien, pues muchas gracias por compartir esta parte de la intrahistoria del comensal con nosotros. Bueno, pasamos ahora un poco de las etiquetas profesionales a las geográficas, ¿no? Eres onubense de origen, madrileña de adopción y bueno, eres cronista, ¿no? Tanto en blog como en novela de las periferias, ¿no? De las ciudades, de los diferentes espacios que aparecen en tus obras. ¿Qué espacios, qué ciudades, qué lugares te representan más y por qué? Bueno, los espacios siempre han sido elementos que a mí me llevan a escribir, porque, bueno, no hay una explicación, yo no puedo dar una explicación, pero no sé, lo que a cada persona le inspira para escribir, yo creo que tiene un componente un poquito misterioso. Sin duda tiene elementos quizá biográficos. Yo, desde que soy chiquilla, he cambiado muchas veces de ciudad o de pueblo. O sea, yo nací en Huelva, pero viví en un pueblo de Córdoba y luego me fui a vivir a Valencia, luego me vine a Madrid. Y además siempre me ha gustado mucho caminar. O sea, y además he podido hacerlo porque no he tenido... bueno, desde que soy niña, yo recuerdo que antes los niños jugábamos en la calle, o sea, ahora mismo, no sé si, o sea, yo creo que ahora mismo los niños yo lo que veo es que juegan en los patios estos de manzana de edificios, pero antiguamente las calles estaban llenas de niños, ¿no?
Y yo desde niña siempre me encantaba como transgredir un poco las fronteras que te ponían tus padres. Oye, puedes jugar de aquí a aquí, ¿no? Tus calles para jugar son esta, esta y esta. Entonces era muy divertido salirse de las calles donde uno podía jugar y irse a explorar pues, la otra parte del barrio, etcétera. También buena parte de mi infancia transcurrió en un pueblo y yo ahí tenía mucha libertad también de salir, de ir por todo el pueblo, desde que soy chiquita, pues no había ningún peligro de nada. Entonces, no sé si eso explica algo, pero yo siempre lo he disfrutado desde niña, o sea, lo de corretear por ahí, merodear, vagabundear. Y entonces, bueno, pues esto de contar, para mí no se trata tanto de contar las ciudades como de contar los espacios. Me da un poco igual que el espacio sea una ciudad o que sea el campo o que sea un pueblo pequeño. Obviamente en mi literatura hay más ciudad porque yo he pasado más tiempo en ciudad. Entonces se ha nutrido más de espacios urbanos. Pero igualmente yo veo que otros espacios también están ahí queriendo o incluso siendo contados, ¿no? O sea, de algunos cuentos, por ejemplo, la isla de los conejos, no todos los cuentos son urbanos. Y yo creo que eso está ahí por puro placer también, o sea, porque me divierte mucho pasear y me divierte mucho hablar de lo que veo en la escritura. Vale. La siguiente pregunta, Elvira, está relacionada con las generaciones literarias. Y hablabas de la niñez ahora, ¿no? De antiguamente. Y bueno, la edad es un factor según el cual se establecen generaciones, por ejemplo, aparte de otros, ¿no? Literatura. ¿Tú te incluyes en alguna de ellas? Yo creo que los escritores no nos incluimos nunca voluntariamente en ninguna generación, porque es como desaparecer. Y Sí. como tenemos mucho ego, pues no queremos que nos confundan con esos. Claro, pero inevitablemente quiero decir, estaba el tema de la nocilla, el tema del nuevo drama, y hubo una serie de autores, ¿no? que parecía, o que no sé si es la crítica también que lo hace, ¿no? Que hace bueno, lo plantea dentro de un movimiento con unas características determinadas y bueno, por eso quiero decir, coincide esto con lo que estás diciendo tú de yo no me veo tanto en ninguna, pero sí que se nos puede a lo mejor meter en Yo ellas, creo que ¿no? las generaciones son categorías que son útiles para el mundo académico. O sea, para poder clasificar, hay muchísimos escritores en todas las épocas. Entonces es una manera un poco de poder estudiarlos desde el punto de vista de la clasificación académica, ¿no? Porque luego siempre cuando te acercas a las generaciones, pues ves que cada miembro, ¿no? O sea, supuesto miembro, normalmente muchas veces no tienen nada que ver. O sea, simplemente están ahí metidos en ese saco por una cuestión casi historicista. O sea, no porque haya... En el caso de la nocilla, es que eso fue un grupo de gente que voluntariamente se autopresentó en los medios de comunicación y tal como un grupo. Entonces es que ellos sí sé que quisieron definir a partir de, bueno, de una actitud con respecto a las formas de escritura, ¿no? Pero en general yo no formaba parte de la nocilla, o sea, seguramente pues me meterán en alguna clasificación, si algún día alguien me estudia, pues estaré metida dentro de alguna clasificación. Pero yo así te diría a priori que no me siento, aunque obviamente yo puedo tener mucha relación con mis contemporáneos porque vivimos en un mundo similar, ¿no? O sea, entonces estamos manejando códigos similares, pero yo por mí misma no me voy no me ascribo en principio. De acuerdo. ¿Qué autores un poco unido a esto de la contemporaneidad? ¿Qué autores contemporáneos han caído en tus manos últimamente? ¿Qué obras, qué recomendarías a las personas que nos están viendo y escuchando?
Bueno, pues autores contemporáneos en lengua española, de mis favoritos, hay bastantes autoras argentinas, que seguro que las conocéis. María Gainza, que tiene un libro precioso que se llama El nervio óptico. A mí ese libro me parece una maravilla. Samantha Schweblin, que tiene varios libros de cuentos, pero en especial a mí lo que me gusta es una novelita corta que se llama Distancia de rescate, que seguro que también la conocéis porque creo que se ha hecho incluso una película o una serie, no sé. Mariana Enríquez, que tiene este libro maravilloso de cuentos, Oscuridad, sí. se Perdón. llama Las cosas que perdimos en el fuego. Es un libro de cuentos fantástico. Luego tiene una novela que es Nuestra parte de noche, Eso. que también está muy bien. A mí me gusta más el libro de cuentos, pero Nuestra parte de noche también está muy bien. Entonces, bueno, creo que hay muchas autoras latinoamericanas haciendo cosas muy, muy interesantes. Luego españolas, pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, lo último que ha hecho Sara Mesa, el librito este que se llama Un amor. Me parece un libro donde Sara Mesa da el do de pecho, me parece un libro perfecto. Me gusta mucho, por ejemplo, Mercedes Cebrián, me gusta como poeta sobre todo. Me gusta, qué sé yo, como en poesía también me gusta mucho Elena Medel, me gusta mucho Carlos Pardo, en fin, así por citarte algunos contemporáneos míos. Vale. Y ya que estás recomendándonos alguna obra cinematográfica o musical, así que también te haya impactado últimamente. Pues mira, fui el otro día al cine a ver La peor persona del mundo, que esa película está noruega, creo que es, sí, el director es noruego, desde luego está rodada en Noruega y esa película me pareció un buen cine. Hacía mucho que no veía una buena peli contemporánea y esa película me pareció maravillosa, así que la recomiendo. No La sé anotamos. el título, bueno, La peor persona del mundo. La peor persona del mundo en español. Vale, pues la buscamos. ¿Y alguna obra musical? Pues alguna obra musical reciente, eh, pues en música me pillas más pez, pero mira, me gusta mucho lo que hace una cantautora española que se llama Lorena Álvarez, Mm. Y su que banda municipal, ¿no? sí. Sí. Entonces lo que hace Lorena Álvarez me gusta mucho porque mezcla, o sea, bebe de la música folk española y al mismo tiempo es muy moderna y es muy divertida y bueno, pues recomendaría a Lorena Álvarez. Está muy bien. Estoy muy de acuerdo contigo en esa recomendación también. Vale, vamos a ir cerrando este bloque. Me quedan un par de preguntas referidas a los premios, ¿no? Como decía Luisa, Premio Jaén de Novela, Premio Andalucía de la Crítica, Nuevo Talento FNAC, mención especial por la revista Granta, ¿no? ¿Qué opinión te merecen los premios en general? En general y también en lo particular, cuando a uno le dan un premio. Cuéntanos. Bueno, cuando a uno le dan un premio, pues está muy bien. Eh, o sea, creo que era Umbral que decía, los premios están muy bien cuando te los dan. Y cuando no te los dan, pues no están bien. Eh, o sea, un premio, pues, o sea, finalmente un premio, o sea, ¿cómo decir? Puede significar mucho o nada. Hay novelas premiadas que ahí se han quedado. O sea, un premio no hace una novela o a un libro de cuentos o a lo que sea, un ensayo o a un libro de poemas, no lo hace ni mejor ni peor. O sea, de hecho hay, qué sé yo, podemos ver, por mirar premios literarios, por ejemplo, podemos ver el premio Herralde. O sea que si abrimos, por ejemplo, la Wikipedia, que está ahí como el histórico del premio Herralde, pues entre las novelas premiadas están novelas que han sido importantísimas, por ejemplo, Los detectives salvajes de Bolaño, que en su día fue premio Herralde, y novelas de las que no se acuerda ni su abuela. Y a lo mejor esas novelas de las que no se acuerda ni su abuela son muy buenas,
pero a menudo tampoco, es que no eran tan buenas. O sea, yo lo que sí que creo es que suele haber cierta justicia en la memoria del lector. O sea, cuando una novela realmente es maravillosa, es muy raro que no despunte, ¿no? Y eso es independiente de que te den un premio o no te den un premio. O sea, yo que sé, a Borges nunca le dieron el Nobel, ¿no? Por ejemplo. Más que, ¿quién lo iba a merecer más que él? Entonces, pues desde luego hay una cosa muy buena de los premios, sobre todo los que están bien pagados, que es que te permiten, oye, pues vivir un poco de la literatura. O sea, entonces, por ese, digamos, por el lado más material, más pedestre, desde luego son muy útiles, porque, bueno, yo supongo que no es lo mismo poder disponer de un dinero extra que te permite a lo mejor pues, no tener que trabajar tanto y poder dedicarlo a escribir. O sea, es un dinero que te permite invertir en tiempo. Entonces, por ese lado, los premios sí que están muy bien, porque son inversiones de tiempo cuando los ganas. Bueno, una última pregunta. Yo, como te contaban Luisa y Jesús, soy jefe de estudios aquí en el Instituto Cervantes de Praga y entonces me hacía especial ilusión preguntarte también por si tienes alguna relación, alguna experiencia con la enseñanza o el aprendizaje del español como lengua extranjera. ¿Qué va? Nada. Nada. ¿Y qué te parece al menos el ser leída en, ya te digo yo bueno, ayer compartía en Twitter que te leemos aquí en el Instituto Cervantes de Praga, leemos Expiación de La ciudad en invierno, Qué bien. en Londres también, y había una compañera de París que me decía, oye, que en París también la leemos, ¿no? Sí. Hacían una historia con la novela esa de Adelaida y con la película del sur y demás. ¿Qué te parece el Qué guay. que tus relatos caigan en manos de estudiantes de español como lengua extranjera por diferentes países? Me parece una cosa maravillosa y os agradezco mucho que, bueno, que decidáis leerme. Yo estoy encantada. O sea, el regalo para alguien que escribe es que le lean. Entonces, en fin, para mí es un honor De hecho, te y diré una que cuando responsabilidad también. estaba preparándome el encuentro, Ujú. llegué a un blog de instituto, o sea, del instituto, de alumnos del Instituto Cervantes de Londres, donde comentaban historias a partir de la primera parte de La ciudad en invierno, de Qué guay, Expiación, y me qué pareció maravilla. buenísimo. Sí, Sí, a ver pues si lo vuelvo a localizar y te lo te envío y lo ves pediré, porque sí, está sí, muy porque me bien. interesa, Está sí. muy bien. Vale, bueno, vamos a comenzar el segundo bloque, que está ahí como más centrado en la obra. Vamos a empezar con la primera que publicaste en el 2007, en Caballo de Troya, que fue Ujú. luego la editorial que también te vio como editora o que te vivió como editora. La ciudad en invierno, yo recuerdo que cuando la leí me dejó sobrecogido, me parecía una cosa como muy terrorífica. Así, luego con el tiempo, con la distancia, la he ido viendo menos terrorífica, he ido entendiendo determinadas cosas de los personajes. Te quería preguntar un poco por em, o sea, me llama mucho la atención, sobre todo en La ciudad en invierno, cómo se relaciona el terror o lo terrorífico con cuestiones que a priori están como muy alejadas de él, ¿no? Como puede ser una niña, ¿no? La niñez, la adolescencia, son etapas que no imaginamos como terroríficas. Me gustaría saber un poco qué hay detrás de ese terror, qué hay detrás de esas historias que propones en La ciudad en invierno. Ajá. Bueno, yo sinceramente creo que, bueno, no sé, igual esto es generalizar mucho, pero yo sí que creo que la niñez y la adolescencia son las etapas más terroríficas de la vida de una persona que no tenga que luego en su adultez afrontar, qué sé yo, cosas, una guerra o la muerte de un hijo o cosas así muy terribles, ¿no? Pero si uno tiene una vida adulta normal, entre comillas, o sea, bueno, con sus cosas, que todo el mundo tiene sus tragedias a lo largo de la vida, yo nunca, o sea, mi impresión es que el miedo sostenido durante mucho tiempo es algo bastante habitual tanto en la niñez como en la adolescencia, por motivos distintos. Yo creo que los niños, sobre todo cuando son muy chiquitines,
tienen muchos terrores. O sea, de hecho, a muchos niños les cuesta dormir solos, llaman a los padres en mitad de la noche. O sea, estás como asaltado. Yo es la memoria que tengo, pero tengo unas sobrinas pequeñas que también, que todas dan la lata por la noche a la hora de dormir porque tienen miedo. Todas las noches tienen miedo, ¿no? Eso es algo que tú de adulto no vuelves a experimentar de esa manera. Esa sensación de abandono, de desamparo, cuando eres niño es más fácil creer en que en efecto te puede salir un bicho del armario, un fantasma, puede aparecer en mitad de la noche una presencia misteriosa y llevarte. No sé, creo que eres más permeable a un montón de cosas, incluidas el terror, ¿no? Y luego también creo que la adolescencia es muy terrorífica, pero ya por motivos distintos. O sea, ya de adolescente no es que estés por la noche sollozando porque te da miedo la oscuridad, que sí que le pasa a los niños, sino que es terrorífico porque es el momento de, ¿cómo decir? Es el momento de más sensible a la hora de afrontar tu identidad frente al otro, ¿no? Que además no sabes ni qué identidad es la tuya, o sea, estás como saliendo al exterior, dependes de la opinión del grupo, dependes a veces de una manera muy, muy salvaje, muy cruel, yo creo que que todos los adolescentes hemos sido unos hijos de puta muy grandes cuando hemos podido, porque es que además no tienes un sentido moral ético, digamos, conformado, sino que estás probándote frente al grupo, estás probando cómo funcionan las relaciones de poder, estás tentando los límites, si puedes machacar al otro lo machacas, ¿no? Y todos nos hemos sentido a su vez machacados, ¿no? O sea, es una época muy, muy, en fin, o sea, la de la excepción de la adolescencia, la de la niñez, mira que la puedo entender, pero o sea, la idealización de la adolescencia me parece imposible, ¿no? O sea, es una época muy, incluso quien no pasa una adolescencia excesivamente problemática lo ha pasado mal. Entonces yo es que creo que son épocas de terror. Y que a lo mejor quizá ese terror solo se vuelve a vivir de esa manera tan bestia, aunque no lo sé porque no me he hecho vieja todavía, pero sí que veo a la gente mayor de mi familia y tal, que les veo que la cercanía de la muerte también produce miedo. O sea, cuando ya notas la muerte haciendo así, ti, 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 así que quizás solo en la vejez vuelves a vivir el miedo, en el miedo de esa manera. No sé si te he contestado. Sí, me contestas perfectamente, muchas gracias. Títulos de obras donde aparece la palabra ciudad. Un poco volvemos a eso de los espacios que explicabas antes, ¿no? Son personajes, esas ciudades, ¿no? ¿Por qué esa presencia tan fuerte? Además, tú lo mencionabas antes, de lo urbano, ¿no? Lo urbano está especialmente presente. Cuéntanos un poco qué hay detrás de esto. Pues mira, detrás de eso hay La ciudad en invierno y La ciudad feliz. Son Lo que hay es... complementarias, ¿no? ¿Perdón? Son complementarias, digo. Son La más o ciudad en menos, invierno sí, son complementarias porque se escribieron a la vez y, o sea, se podían incluso haber publicado juntas, no sé. Eso es lo que pienso ahora, no sé. Lo que hay es una enorme nostalgia por la Valencia de mi infancia, o sea, en realidad. Eh, yo me vine a Madrid a estudiar con 18 años y mis padres, que vivían en Valencia, dejaron Valencia y volvieron a Córdoba. Mis padres son andaluces los dos de Córdoba. Entonces yo de repente como que perdí mi casa en Valencia. Bueno, tenía la posibilidad de ir, porque tengo ahí amigas o me puedo quedar en un hotel. Pero claro, yo perdí la casa de referencia de buena parte de mi infancia y mi adolescencia, ¿no? Y de paso también las calles, la ciudad, una ciudad que yo amaba mucho, de hecho la sigo queriendo. Si pudiera me iría a vivir a Valencia mañana mismo. Y entonces para mí el espacio en la ciudad en invierno y la ciudad feliz
tiene que ver con la nostalgia de una época que se fue, ¿no? Porque, bueno, lo que cuento ahí quizás sí que es duro, o no sé cuán duro es, pero las experiencias de Clara sí que tienen una parte tenebrosa, pero cuando yo narro la ciudad, en realidad yo no sé qué es lo que recibe el lector, pero yo cuando contaba partes de la ciudad, yo no era una cuestión de oscuridad lo que yo quería contar ahí, o si acaso era la oscuridad que yo percibía siendo niña, adolescente, que era una oscuridad como muy atractiva. O sea, no era una oscuridad sórdida exactamente, sino para mí tenía todo el atractivo de lo desconocido. Además, Valencia es una ciudad muy bonita, bueno, a mí me parece muy bonita, igual a alguien no le parece bonita, muy mediterránea, con una luz muy blanca, muy especial la luz, o sea, cuando cae la tarde, no sé. Entonces es la nostalgia de Valencia lo que me mueve a hablar de de la ciudad de las dos ciudades. Y La Trabajadora es todo lo contrario de la nostalgia. En La Trabajadora, que yo hablo de Madrid, es el horror ante determinados espacios urbanos. Madrid es una ciudad que creció de manera descontrolada cuando la gente migró del campo a la ciudad, y todo lo que era, digamos, las afueras de la ciudad se llenaron como de chabolas de la gente que venía del campo y no tenía, bueno, es que no había vivienda, no había suficiente vivienda. Entonces en los años 60, 70 se empezó, incluso antes, ¿no? Yo creo que empezó en los 50, porque de hecho la película esta del Pisito, el Pisito es de Marco Ferreríes, o esto me lo estoy inventando. Yo creo que esa película es de los 50. Yo creo que sí. O sea que ya empezó el asunto en los 50. A lo que se llegó, lo que decidió el franquismo fue empezar a construir de manera desaforada, con materiales muy baratos, de cualquier modo. Los constructores se forraron y alrededor de lo que era la Almendra Central de Madrid empezaron a crecer unos barrios, que a día de hoy pues, son todos los barrios alrededor de la M30, ¿no? La M30 es como una especie como de autopista que hace como un anillo por toda la ciudad, ¿no? Todo lo que está fuera de la M30 son barrios que son feos, o sea, para mí son como la destrucción de la ciudad, ¿no? Entonces yo lo que quería narrar a La Trabajadora era esos barrios. Pues un poco la siguiente pregunta está conectada con eso, ¿no? La naturaleza urbana, como dices, de La Trabajadora es mucho más desagradable, mucho más oscura, más hostil. De hecho, Elisa, su protagonista, ¿no? Pues bueno, lo que hace la novela es retratar, es un retrato duro, ¿no? De su precariedad laboral, que a la vez es, bueno, que tiene como consecuencia el que quizá una enfermedad mental que también sufre y sobre la que se habla muchísimo, pues, se entrevé en la novela. Vamos a hablar de esa precariedad que en el momento de La Trabajadora, que salió publicada en 2014, pues veníamos de una terrible crisis, ¿no? Pero parece que otra vez en 2022 volvemos, ¿no? A esa precariedad, se habla muchísimo, además, yo creo que quizá más ahora también de los cuidados mentales, de la enfermedad mental. ¿Qué diferencias ves entre esa precariedad del 2014 de La Trabajadora y la de ahora, el 2022? Pues veo la diferencia. O sea, yo creo que ahora mismo, a ver, o sea, ¿cómo decirte? La Trabajadora parte de una situación autobiográfica, aunque no es una novela autobiográfica, pero sí que parte de algunos hechos de mi vida, de cuando vivía en Carabanchel, de cuando compartía piso, de cuando buscaba trabajo donde no encontraba, también de cuando
Empecé a trabajar de correctora, pero no me pagaron, o sea, durante muchos meses no me pagaron porque, bueno, por follones. Entonces yo tenía una fuerte sensación de precariedad vital antes del estallido de la crisis, porque de hecho La Trabajadora parte de un texto que yo escribí en 2002-2003 más o menos. Entonces fue una novela que en mi cabeza se concibe como precrisis. Sin embargo, ya había toda una generación que era la mía, que acabamos de salir de la universidad, que no encontrábamos trabajo de esa manera tan fácil. Ya estaba el tema de la burbuja inmobiliaria, o sea, ya en las grandes ciudades empezaba a ser bastante difícil encontrar una vivienda decente, a un precio decente. O sea, ya se veía venir cierto desastre, pero España estaba como sumida en el boom de la construcción. Y entonces veníamos como del nihilismo de los años 90, que yo creo que fue una época muy, muy nihilista, porque todos los valores con los que se habían hecho la transición, que eran valores como más sociales, también más culturales, en los 90 yo creo que en España llegó el neoliberalismo salvaje y también llegó a la mentalidad de la gente, ¿no? O sea, de repente lo único importante era hacer dinero rápido, bien, o sea... Entonces yo venía de La Trabajadora, como que recoge un cierto espíritu oscuro de los 90, con esta cosa de nuevo rico estúpido, que era la España va bien de Aznar, y luego la cantidad de gente, o sea, España va bien, pero en fin, yo qué sé, son como sensaciones que yo tenía ahí, y también que la precariedad en la que yo vivía, que luego cuajaron. A partir de 2009 empecé a escribir la novela en serio, o sea, y bueno, lo que salió fue aquello, ¿no? O sea, no sé, no sé si esto es lo que me estabas preguntando. Yo empecé a hablar y se me olvidan las preguntas. Sí, sí. Hablando de situaciones extremas o de sensaciones extremas, la pandemia, ¿no? ¿Planeas en el futuro escribir sobre la pandemia? Yo creo que ¿Habrá una no. novela de la pandemia, Elvira? No, No. no, ni de coña, no. Es como salir, No, ¿no? no, Portazo a ¿sabes lo la que pasa? pandemia. Que hay cosas que están muy contadas ya, que se cuentan a la vez que ocurren. O sea, las pandemias, no sé, las pandemias, los atentados estos salvajes, o sea, además ahora mismo con los medios de comunicación que hay, que estamos todo el día conectados y tal, ya hay miles de relatos sobre la pandemia. O sea, la literatura necesita también un poco de ir hacia lo que todavía no está contado. Porque lo que ya está contado ya tenemos una saturación de eso. Yo estoy ya saturada de pandemia sin novela de pandemia. O sea, no quiero que me vuelvan a hablar de pandemia y menos en una novela. Vale. Iba a preguntarte también si la pandemia tiene algo que ver con que desde el 2019 no hayamos tenido una nueva obra de Elvira Navarro. Nos quedamos con La isla de los conejos, esos 11 relatos, pero desde entonces, no sé, ¿tienes planteamiento en el futuro así cercano publicar algo más? Sí, ya, o sea, en realidad en enero de 2023 saldrá una novela. Ya está terminada. O sea, en teoría iba a salir antes, pero se retrasó por motivos, bueno, no vienen al caso. Iba a salir en septiembre, pero bueno, era mejor sacarla en enero. Entonces la novela ya está, o sea que ya pronto hay novela. Pues fenomenal, eso son muy buenas noticias. Ujú. Vamos a terminar ese segundo bloque con dos cositas. En el chat nos dicen que el pisito es del 58, Sí, Elvira, eso lo he que visto, sí, es sí, gracias. de 1958. Muchísimas gracias. Y luego también nos preguntaban si te sientes más cómoda en el género novela o en el género relato. ¿Qué disfrutas más escribiendo? Pues yo la sensación que tengo es que yo lo que escribo son
relatos largos. Algunos más cortos, pero en general, o sea, yo me muevo bien en el relato largo o en la novela, o sea, que ya es un poquito más que un relato. De hecho, las novelas que yo tengo, que ninguna es larga, La ciudad feliz de hecho son 2 novelas juntas, La ciudad en invierno son 4 cuentos juntos. De hecho, La ciudad en invierno yo no la publiqué como novela, lo que pasa es que luego hubo quien la leyó como si fuera novela o como un Puede leer como intergenérico. novela, ¿no? Quiero decir, en ningún momento es verdad, efectivamente, tú das a entender que sea una novela, pero de hecho aparecen expiación aparece en varias antologías de cuentos, ¿no? Que se publicaron en aquel momento y aparece como un relato separado, efectivamente. Sí, es que claro, yo lo escribí como relato separado, pero es verdad que al ser la protagonista la misma, pues tiene un efecto acumulativo que es propio de las novelas. Entonces se queda como en un intergenérico. Luego, La trabajadora son 2 partes en realidad muy diferenciadas. Y las 2 partes ninguna es larga, lo que pasa es que, bueno, al juntarlas, pues hace una novela que tampoco es larga. O sea, entonces yo supongo que mi natural es esta como cierta distancia media que a veces me da, que a veces se inclina hacia el cuento y otras veces esa distancia media, la unión de las partes de esas distancias medias, pueden conformar una novela. De acuerdo. Pues si te parece, vamos a pasar ahora a la lectura de uno de los relatos que componen la isla de los conejos. Es el relato de Strychnina y mis compañeros y compañeras van a proyectarlo Vale, para que pueda estar la versión en checo en pantalla y vamos a escuchártelo a ti en español, Elvira. de acuerdo. Cuando quieras, como os decía, vamos a escuchar Strychnina, que es uno de los 11 relatos que componen La isla de los conejos, el último libro de relatos publicado en 2019 de Elvira Navarro. Genial. Strychnina. Asocia el ferry con una nave espacial y piensa que la forma de las ventanas es similar a los ojos compuestos de algunos insectos. Luego ve al personaje aún sin nombre diciéndose esto mientras recorre la cubierta. Es una mujer y transmite una frialdad mesurada, tranquilizadora, razonable. Está haciendo cábala sobre lo que observa, que también es frío, material blanco, sucio, un ligero olor a suela mojada, a sudor, a patatas fritas y a pescado. Va a relatarse en tercera persona, como si fuera una extraña. Desea instalarse en ese aire de gelidez serena con el que se acaba de imaginar, que a su vez es el tono que quiere para su escrito. Le parece la mejor manera de ensayar su nuevo cerebro, de adelantarse a lo que va a sucederle. El desaliento la lleva a buscar conversación. Se dirige a una pareja de ancianos. No evita el temblor en el labio de abajo. Sospecha que han visto la pata que le cuelga de la oreja. Luego va a la cafetería. A su lado hay un cuarentón muy pálido y orondo y siente ganas de contárselo. Se amarra el pelo en una cola y se mira en el espejo de la barra, entre las botellas. La oreja izquierda está más alta que la derecha. El hombre no lo advierte a pesar de que la diferencia de altura es notable. La oreja le pesa y desde hace unas horas la carne ha empezado a tornarse rojiza. 2. Recuerda que hace un año estaba de visita en la ciudad de T. Después de que su guía les mostrase la catedral, fueron al malecón. La luz era suave y se mezclaba con la bruma. Debían de ser las primeras horas de la tarde, y aunque la primavera solo asomaba, daba la impresión de que se aproximaba un verano tórrido. El guía los condujo a la muralla sur, junto a la playa. Ella se fijó en unos bañistas extranjeros que entraban al agua, sin dejar de dar sorbos a sus latas de cerveza. Algunos habían trepado las rocas del espigón, que bosquejaba un camino hasta un islote sobre el que se alzaba una fortaleza de color terroso. Su horizontalidad la asemejaba a un pedazo de tierra flotando sobre el océano. Pero ella no vio un castillo militar ni un trozo de tierra, sino una excrescencia que brotaba de la ciudad. 3. Al fin desembarcan. Ha llovido durante toda la travesía. Tarda más de una hora en pasar la aduana. Los taxis, casi todos viejos Mercedes, huelen a cuero húmedo.
Sube por las calles angostas de la Medina, que evocan desfiladeros. Ha reservado habitación en un hotel que tuvo su esplendor hace más de un siglo. Parece que está muy cerca la noche, porque unas nubes de un gris violento acaparan el cielo, pero son solo las 3 de la tarde. Atraviesa un patio abierto hacia la bahía. El recepcionista mira sin disimulo su oreja. Le habla con un tono burlón. El hotel está en penumbra. Su cuarto tiene 2 camas, mantas zarrapastrosas, alfombras con aspecto de llevar colgadas en las paredes desde 1870, cuando se construyó el edificio. Solo el baño es nuevo. Intenta escribir su historia. No va más allá de tomar unas notas famélicas. Las numera. Sale a la calle cuando la tormenta escampa y se mete en el zoco, donde ve a mujeres en grupo. Los tenderos les ofrecen pollos, garbanzos, cebollas. Los corderos, abiertos en canal, esparcen el olor áspero de la sangre por el pavimento sucio, lleno de restos de verdura, mugre y casquería. Llega a la zona de las telas y el aceite de argán y decide comprarse un pañuelo. Entra en uno de los puestos. Unos bustos sin pechos ni rasgos faciales presiden el escueto interior del comercio. Son maniquíes a medio hacer que portan pañuelos de colores. Quiere un hijab negro. Está casada con un musulmán, dice el hombre. No es una pregunta, sino una afirmación. Yo soy bereber, añade. No le contesta, se coloca el pañuelo ante el bereber, quien ya se ha percatado de la extremidad. El hombre bromea con el comerciante de jabones de enfrente. Ella no logra ponerse bien el hijab y abandona el comercio sin regatear el precio. Se va al hotel. Barrunta a novelar lo ocurrido. Quiere dejar una explicación, un rastro de su proceso. ¿Pero para qué?, se dice, si las simples palabras no bastan. Le cuesta sostener el lápiz como si fuera esa tercera pata que le tira de la oreja la que lo agarra. Todo acontece demasiado rápido. Durante la noche, frente a la bahía, se sorprende de la indiferencia que experimenta al contemplar las luces lejanas de la otra orilla, que se ven cristalinas porque la ferocidad de la tormenta ha disuelto la bruma. No siente nada, ni siquiera el miedo que cabría esperar ante la incertidumbre de los próximos días o quizá meses. No sabe lo que va a durar su transformación, pero lo que más la asombra es que incluso cuando evoca a los suyos, es como si esas gentes formaran parte del recuerdo de otra persona. Se despierta a las 11 de la mañana. Nota la oreja pesada y dolorida. Al moverse oye un crujido. La repulsión enseguida es desplazada por una presencia nítida de las cosas, que brillan más y tienen una textura rugosa, móvil, tal que si estuvieran cubiertas de una capa abigarrada de insectos. La silla huele distinto que la alfombra. Reconoce: pólvora, pelo de gato, ébano, taray, caspa, opio y estricnina. La pata cuelga por debajo de su pecho. Ha crecido más de un palmo y le han salido unos dedos con unas pequeñas bocas que se mueven como arañas. Al sentarse en el escritorio ante sus famélicas notas numeradas, los dedos agarran un bolígrafo. La extremidad crepita, la cubre un barniz viscoso. No se atreve a tocarla. Su lóbulo luce rojo. La sangre se le acumula en los capilares. Ve que junto a sus anotaciones hay unos garabatos hacia los que se dirige su nueva extremidad, con el boli apretado entre sus dedos. La pata los continúa. Ella trata de entender algo de lo que escribe con ritmo furioso y concentrado, y cuando le arranca el boli, la pata forcejea. Se resiste aún más a atarla a su pelo con varias gomas. El gemido de los dedos se torna en bisbiseo frenético, y la extremidad le golpea la espalda, aunque no con demasiada convicción. Luego se queda tranquila. Siente su relajo desparramándose sobre el costado. ¿Y si se la cortara? Revisa el móvil. ¿Por qué no llamar a su madre y contárselo todo? ¿Para qué esas anotaciones numeradas e incomprensibles? Imagina a su extremidad ya gigante arrastrándose hasta la oficina de correos e introduciendo sus notas en un sobre. Asimismo, imagina a su madre, ojerosa, ante esas notas doblemente ininteligibles por estar sazonadas con los garabatos de la pata. Se sienta de nuevo en el escritorio. Las flores y los motivos geométricos de las alfombras que cubren las paredes la hipnotizan. Parecen moverse, aunque son los ácaros quienes se desplazan por las hebras de tejido viejo y mohoso. Escucha ese ejército mudo, distingue los matices de su movimiento,
Los ácaros brincan, se paran, corretean por las finísimas hebras como ratas diminutas, como piojos por una cabellera larga. Hay polvo de hace 70, 100 años en esas alfombras que a sus ojos ya no son descoloridas. Hay también partículas microscópicas que antaño fueron arena del desierto. Late algo tan antiguo que ni siquiera puede nombrarse. Al día siguiente la pata es 10 centímetros más larga. Le resulta imposible amarrarla y decide ir a la tienda de los pañuelos. En la calle el mundo irradia luminosidad. La pata se balancea, como si también disfrutase de la alegre mañana, y los transeúntes miran ese bulto envuelto en una indumentaria que no es ni occidental ni árabe. Quiero 3 pañuelos, dicen mal francés. Los maniquíes son más reales que el tendero, ante quien no esconde la pata. El hombre palidece cuando ve cómo la extremidad extiende hacia él con cierta timidez sus 3 dedos. Sale del comercio dando gritos. Ella corre detrás, no quiere asustarle, sino pagarlo su hijab, aunque a la mitad de su carrera se olvida de por qué persigue a ese hombre. De repente se le antoja una presa. El árabe es delgado, parece un galgo, pero ella corre más deprisa. Fin. Muchísimas gracias, Elvira. Vamos Gracias. a agradecer, bueno, te agradecemos el que nos hayas leído el relato, es un lujazo escucharlo en tu voz. Y también queríamos mencionar al traductor de la versión de tu relato al checo, que es Michal Espina, que además está con nosotros. Michal, tenemos una pregunta para ti que nos plantea Luisa Fernanda en el chat. Nos dice que ha sido para ti como traductor lo más difícil a la hora de trasladar al checo el relato de Elvira Navarro. Bueno, gracias por la pregunta y por la invitación. Quiero saludar a todos y todas. Y bueno, quizá lo más difícil era quizá conservar la atmósfera, esa es una cosa. Y después, me parece que el lenguaje de ese cuento es como bastante conciso, que no hay palabras superfluas en sus frases y eso a veces es difícil traducirlo. Hay frases que me resultaron aún más cortas en el checo, pero hay otras donde no se puede. Por ejemplo, la frase "Barunta novelar lo ocurrido", son 4 palabras, es imposible traducirlo en checo con el mismo número de palabras. O sea, quizá sería posible, pero eso podría sonar muy, muy raro. Entonces acá yo tuve que buscar una solución que es de, no sé, 7, 8, 9 palabras, cosas así. Pero en general ha sido un placer. Muchas gracias por la traducción. Qué ilusión. ¿Qué te parece esto que nos cuenta nuestro traductor, Michal Espina, de la traducción de tu relato, Elvira? Pues siempre me da mucha curiosidad ver qué cuentan los traductores, porque como yo no traduzco, no me hago cargo de lo que supone hacer una traducción. Entonces me gusta escuchar porque gracias a lo que traductores como Michal cuentan, bueno, pues, o sea, realmente me doy cuenta de que un lenguaje es como un mundo entero y que a veces es que es verdad que seguramente es imposible trasladar las piezas de ese mundo a otra lengua que es otro mundo, ¿no? Entonces, bueno. Bien, ¿por qué has elegido Strychnina, Elvira? Porque Pues te porque me dijisteis que preguntamos tenía que... que tenía que Sí, ser te dijimos... corto. Aparte de esa razón, ¿hay alguna más? No. Luego me di cuenta que hay otro todavía más corto. Que pensé, anda, les podría haber enviado el de París Periphery, que todavía es más corto. Pero no caí en ese momento en la cuenta. Entonces os envié Strychnina, que creo que es el segundo más corto del libro. Jesús, nuestro gestor pensaba en que que buscabas quizá un guiño a lo kafkiano. No, no lo hice por eso. O sea, lo hice realmente
porque en ese momento no caí en que había otro más corto. O sea, yo fui obediente con lo que me dijisteis, de escoge un relato que no sea demasiado largo. Entonces pensé en Estricnina y me olvidé de París Peripherie. ¿Y el nombre del relato, Elvira? Estricnina, esa sustancia pesticida, yo tuve que buscarlo porque no sabía que era la estricnina y me estuve documentando y vi que era como algo así, insecticida para plantas y demás. ¿Por qué? Pues, sinceramente, no me acuerdo. O sea, no tiene, ¿cómo decir? Creo que buscaba un nombre que sonara bien. O sea, que fuera sonoro. Estricnina tiene sonoridad. Porque yo suelo ser bastante literal a la hora de titular. O sea, por ejemplo, la isla de los conejos, que va de una isla con conejos, se llama la isla de los conejos, ¿no? La trabajadora que va de una mujer trabajadora se llama la trabajadora. O sea, pero aquí lo suyo hubiese sido poner la pata. Y no sé por qué la pata, ahora lo pienso y la pata me parece un buen título. Pero en aquel momento la pata no sé, igual es que pensaba en una pata de jamón o algo así. No me encajó. Entonces dije, venga, voy a buscarle algo que tenga alguna palabra que esté en el texto y cuya sonoridad me guste. Vale. La literatura checa. ¿Has leído algo, Elvira? ¿Has estado alguna vez en contacto con ella? ¿Alguna figura, alguna obra? Bueno, pues Milan Kundera, bueno, Kafka, por supuesto, y seguramente más, que ahora mismo no me viene, pero seguramente más. Yo creo que bueno, sí, Kafka, Milan Kundera, o sea, los dos que me vienen, que son muy famosos, son ellos dos. Pero seguramente habrá más, algún autor más. Y vamos con la última pregunta, ¿no? Una característica común a Estricnina y a otros relatos es ese final abierto en un momento de máxima tensión. Aquí en Estricnina no sabemos si el pobre vendedor acaba siendo devorado o no. Y es verdad que, bueno, en ese tipo de relatos, en la isla de los conejos pasa además en varios, no es el lector el que tiene que ser el que imagine que va a acabar ocurriendo, ¿no? ¿Qué esfuerzos, Elvira, requieres de tu lector y qué tipo de lector es el que más te interesa, así como en líneas generales? Pues yo no pienso mucho en el lector, o sea, no formulo cuál es, porque creo que es imposible, porque o sea, porque hay demasiados tipos de lectores y realmente es muy difícil saber quién va a acabar leyéndote. Entonces yo no tengo un tipo de lector más allá de mí misma. Y no le pido nada al lector. Yo no creo que al lector haya que pedirle nada, realmente. O sea, no. El lector te da lo que le da la gana. Y no sé, porque a mí como lectora, no, si me lo formularan así, si me formularan, es que este libro te está pidiendo. A mí cuando me dicen que este libro pide un esfuerzo y tal, ¿cómo decir? O sea, es que es plantear la lectura como una tarea, ¿no? Y la lectura, aunque alguna o mucha lectura, muchos autores, es verdad que suponen un esfuerzo, pero no es ese tipo de esfuerzo que haces cuando tienes que hacer, no sé, algo que no te apetece, ¿no? O sea, Joyce implica mucho esfuerzo, leer el Ulises, pero cuando te lo lees no te lo estás leyendo, o sea, no estás en el esfuerzo que estás haciendo, estás en otra cosa, ¿no? Entonces no, yo creo que es que no hay que pedirle nada a los lectores si quieren te dan y si no quieren, pues no te dan, o sea, y te tienes que aguantar. De acuerdo. Pues yo por mi parte no tengo ninguna pregunta más.
Si alguien en ese momento quiere lanzarle alguna pregunta más a Elvira, aprovechando que la tenemos aquí. Bueno, pues parece que no. ¿Puedo hacer yo una pregunta? Sí. Sí. Vale. Tú has sido editora Sí. y ahora cuando el editor de tu editorial te edita el libro, te hacen correcciones, etcétera, ¿cómo reaccionas? Pues bien, yo reacciono muy bien. Sí. Eh, ¿A todas las correcciones? No, hombre, cuando yo no veo algo, o sea, hay cosas que no, o sea, que no estás de acuerdo con el editor y que para ti son muy importantes en tu libro y que no vas a renunciar a ellas. Entonces, pues cuando yo no lo veo, pues digo que no. Yo no tengo unos editores que me digan, pues si dices que no, no te publicamos. O sea, nunca me he topado con ese tipo de editor que es que o pasas por aquí o no te edito. Afortunadamente, porque no sé, bueno, seguramente pues me iría a otra editorial, ¿no? O sea, cuando alguien te pide que renuncies a algo que para ti es muy importante de tu libro, ahora bien, muchas veces te crees que es importante y no lo es. Eso también ocurre. O sea, que a veces escribiendo te apegas a todo tu texto. Y en realidad seguramente parte de lo que te van a decir, no solo el editor, sino los lectores que tienes, parte de lo que te van a decir, pues habrá una parte que tengan razón y otra que no. Entonces hay que saber escuchar, hay que saber distinguir quién está en lo cierto y quién no está sabiendo entrar en tu texto y se está equivocando, porque le está pidiendo a tu texto una cosa que tu texto no es. Y para eso hay que tener, bueno, intuición, porque hay veces que es difícil, ¿eh? O sea, que cuando estás ahí con el libro, a veces no es nada fácil establecer qué quito y qué funciona de verdad y en qué me estoy empeñando yo, que simplemente es cabezonería mía o puro ego. Pero bueno, hay que estar como atento del texto y ver si realmente quien te dice que esto sobra, lo pruebas y dices, anda, es verdad, si esto está aquí sobrando. O sea que se trata, ni puedes hacer caso de todo lo que te dicen, pero tampoco puedes ignorar lo que te dicen. O sea, entonces hay que como saber en qué pueden estar acertando. Eres buena y generosa. Te lo digo como traductora y Mijal como traductor también tendrá que pasar por el rodillo del corrector editor, ¿no? Y eso siempre es muy difícil, pero veo que tú eres buena. Muy bien. Bueno, a ver. Nos preguntan también, pero yo no sé si vas a poder contar algo más de la nueva novela, pero quiero decir, hasta donde puedas, si se puede. Pues yo nunca cuento nada de algo que no he publicado, pero sobre todo porque tengo así como supersticiones de que es como que todavía no ha nacido, ¿no? O sea, como que le estás dando ya existencia, pero todavía no ha nacido eso. Pero bueno, No hablaré tienes que hacerlo, ¿eh? ¿eh? No, no voy a hablar Yo de digo que no qué tienes va. que hacerlo. Voy a decir simplemente que tiene 3 partes. Muy bien. Luego nos llega también otra pregunta de tu faceta como profesora de escritura, ¿no? ¿Cómo enseñas a escribir sin trasladar tu particular forma de trabajar o estilo a los demás? Y luego aprovecho también, dicen, ¿en qué te fijas para descubrir o qué te llama la atención de un nuevo autor como Gabriela Ibarra? Esas son las 2 preguntas que tenemos. Bueno, como profesora de escritura, o sea, mi experiencia como profesora de escritura es que realmente quien va a un curso de escritura y es escritor, o sea, tú simplemente eres un catalizador de su escritura, no eres nada. O sea, no, simplemente estás ahí permitiendo que a lo mejor algo que esa persona no se permite a sí misma, que hay veces que ocurre, que las personas no se permiten escribir o no se permiten creer en sí mismas como escritoras, pues tú estás ahí para que se lo permita. Además de
Bueno, pero realmente hay muy poca gente de un taller que sea escritor. O sea, yo la mayoría de la gente que viene a mis talleres, sinceramente, bueno, pues les gusta escribir, pero no son escritores. ¿En qué se nota? Bueno, en 1000 cosas. O sea, los talleres de escritura hay muchos niveles distintos. Hay niveles de escritura que tú notas que esa persona incluso tiene problemas con el lenguaje, con la sintaxis. O sea, digamos, hay nivel muy bajo a veces. Y luego hay un nivel aceptable, incluso a veces bueno, pero que tú notas que esa persona, aunque lo haga bien, no tiene nada, o sea, o por lo menos ahí no está diciendo, no está queriendo decir nada. Cuando alguien ha venido a un taller y realmente ha tenido algo que decir, ha escrito al margen del taller. O sea, el taller simplemente ha sido como una herramienta más para esa persona. Pero esa persona iba a escribir su libro en el taller o fuera del taller o donde fuera. Lo iba a escribir. Esos son los menos casos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en general es bastante fácil corregir los textos, pues, bueno, porque en un texto las cosas que no funcionan bien se notan enseguida, o sea, es una cuestión de práctica, pero bueno, yo no me suelo meter demasiado en lo que los alumnos quieren ser, ¿no? O sea, si alguien quiere escribir novela romántica, lo que pasa es que igual alguien que quiere escribir novela romántica se acaba yendo de mi taller, porque no encuentra una respuesta válida en mí, porque yo no soy escritora de literatura romántica. No sé, o sea, normalmente son las personas que no tienen nada que ver con lo que tú enseñas, se acaban yendo, acaban buscando otro taller que se les adecue más a su manera de escribir. Y luego la otra pregunta Sí, era... la última era que en qué te fijas cuando descubres a gente o te llama la atención gente pues, como Gabriela Ibarra. Bueno, es que tú notas que es como un libro que funciona, un libro que te funciona, tú empiezas a leerlo y te ha atrapado. O sea, el libro tiene una fuerza que te ha llevado. No, o sea, yo no hago un esfuerzo por descubrir a la gente que... Yo creo que cualquiera que sea buen lector es capaz de descubrir a las Gabrielas Ibarras que haya. Porque es que los libros funcionan y tú los empiezas a leer y tú notas que el libro va bien. O sea, es un libro que funciona al margen de su autor. No estás viendo, aquí vaya diálogo más horrible. Oh, ¿por qué mete esta parte? Oh, que me aburro aquí, qué mal está escrito esto. Te olvidas. O sea, el libro te arrastra, ¿no? Entonces eso yo creo que cualquiera que lea bien lo ve. Bueno, pues parece que no tenemos ninguna pregunta más. Yo, por mi parte, decirte que ha sido un lujazo. Es un lujazo leerte y ahora voy a añadir que es un lujazo también escucharte Pues y muchas todo gracias, eso que tienes Paco. que contar. Muchísimas gracias. He estado súper a gusto. Muchas gracias y bueno, pues eso. Ahora dejo a mis compañeros Yo que se despidan también. antes de despedirnos,